Buenas tardes a todos los niños y las niñas que nos sintonizan como todos los martes en el Reino del Revés para que te alegres y te informes. El día de hoy quiero contarles sobre las normas de convivencia en escuela, cómo enseñarle a los niños y a las niñas reglas básicas de comportamiento en el aula escolar y así garantizar la paz en la escuela, tomando en cuenta pues que los niños y las niñas están ya en los centros de estudio en diferentes modalidades y que existe otro ambiente muy diferente al que tuvimos hace algunos meses cuando se disfrutó la temporada de Navidad. Gracias a quienes nos siguen a través de las diferentes redes sociales hasta donde tiene la oportunidad de llegar Radio Voz. Si bien es cierto, todos los días de un curso escolar, tanto maestros y maestras como alumnos, alumnas y sobre todo el personal no docente en la escuela conviven para que la vida en el centro escolar sea agradable y que todo pueda cumplirse y sobre todo los objetivos que se han planteado tanto padres, madres de familia como el personal docente y decimos no docentes, por ejemplo, a las personas que acarrean a los niños y a las niñas a la escuela, por ejemplo, las personas que están al frente de un cafetín, y otras personas que están pues ahí garantizando la seguridad del centro. Todas estas personas tienen derechos, pero también tienen deberes dentro de este centro escolar. Y esto se debe respetar y se debe cumplir por el buen entendimiento entre todas las personas. Y no está de más hacer un repaso por las principales normas de convivencia dentro de la escuela. Se necesitan normas de convivencia para poder asegurar que los derechos de los niños y de las niñas no se vean vulnerados y los derechos de cada uno no se vean burlados. Es decir, yo no le puedo faltar el respeto a una persona adulta y esta persona adulta tampoco me lo puede faltar a mí. En este sentido, cabe destacar que toda la comunidad escolar debe conocer bien cuáles son sus derechos y cuáles son los deberes de cada quien para evitar problemas y para evitar conflictos. ¿Qué ocurre? Que con las normas de convivencia escolar se pretende que los profesores, las maestras y los alumnos e incluso padres y madres de familia desde los hogares sepan qué se debe hacer, cómo deben comportarse y qué es lo que deben hacer a cada momento determinado. Existen las normas de convivencias y están plasmadas en documentos internos de todos los centros educativos. Y hay maestras que se esmeran incluso en pegarlos en cartulinas, en hacerlos con dibujos, en colorearlos y detallarlos de diferentes formas en diferentes clases. Pero será un deber del centro, es un deber de cada maestro y maestra, transmitirlo a los alumnos y a las familias para que de este modo puedan saber cómo comportarse a uno mismo y ante las demás personas del centro escolar. Y las personas que están a cargo de estos niños y niñas tienen la responsabilidad incluso de seguir transmitiendo este valor desde la casa. Hablar de las normas de convivencia va a ayudarles a resolver problemas, a resolver conflictos y siempre pueden ocurrir diferentes situaciones, pero cuando existe algún tipo de conflicto en la escuela, es conveniente poder que todas las partes interesadas se involucren en la búsqueda de soluciones donde todas las partes puedan salir bien situadas. Yo le digo a los chavalos y las chavalas que es importante respetar las diferentes opiniones y ocurre muchas veces que pasó alguna situación y hay personas que buscan siempre cómo defenderse y no buscamos o el momento de buscar culpables. Sin embargo, es momento de encontrar una solución y no seguir dando vueltas sobre el problema. Algunos ejemplos claros de normas de convivencia, aunque pueden variar dependiendo de la escuela, por ejemplo, asistir a la escuela con puntualidad y con regularidad. Entonces nos hemos encontrado con casos de niños que dicen, mire, profe, yo vengo puntualito a las 12 a clase, pero cuando yo ya vengo, el pupitre ya tiene una mochila encima y yo no me puedo sentar porque ese asiento lo están guardando para otro niño. Entonces, esa es una de las discusiones que hay en algunos centros escolares donde las maestras han orientado, el niño que va llegando se va sentando. Y cuando se trata de niños y niñas que tienen problemas en la vista, problemas auditivos, incluso se les cede los asientos preferenciales. Esto ocurre. Entonces,
cuando se encuentran con estas situaciones de niños que guardan asiento a otros niños que llegan más tarde, inician las discusiones. Han iniciado discusiones que han llegado pues a la dirección del centro y se han encontrado soluciones. Otro ejemplo tiene que ver con asistir a clases con buenas condiciones de higiene y de salud. Y en caso de que el colegio estableciera unas medidas de higiene nuevas, es muy importante seguirlas para garantizar que todos los alumnos y sus familias tengan buena salud. Por supuesto, los padres, las madres tienen este compromiso de no llevar a los niños y a las niñas a la escuela cuando están enfermos. ¿Por qué? Porque pueden causar que el resto de la clase se contagie de su enfermedad. Entonces, aquí hay que tener muchísimo cuidado porque estamos siempre hablando del tema del COVID-19 y en los centros de estudios se ha orientado a los niños y a las niñas mantener ese lavado de manos. En algunos casos, pues se sigue manteniendo el distanciamiento social y se le ha orientado a los niños y a las niñas que cuando estén con gripe mejor no llegar a la escuela porque es peligroso para el resto de niños y niñas. Igual ha ocurrido con la viruela, por ejemplo, algunos niños y niñas pues que han estado con la viruela, entonces mejor que estén en su casita y cuando ya están mejor de salud pues regresar. Y ahora se cuenta pues con la facilidad de tener las nuevas tecnologías de las que muchos maestros han hecho uso y existen los grupos de WhatsApp donde las maestras les orientan a los padres y madres de familia las tareas asignadas, el cómo van sus hijos e hijas y así pues qué cosas se pueden hacer. Entonces esta es una forma. Y lo otro es cuando hablamos de buenas condiciones de higiene y de salud, con la llegada del invierno hay lugares donde ya está faltando el agua y entonces los chavalos y las chavalas tienen que saber también que es importante andar el uniforme limpio, hay que evitar estar en el polvo, evitar estar en estos lugares sucios porque no hay tanta agua en algunos lugares. Entonces, limpiarse siempre con un trapito húmedo si no hay la posibilidad de bañarse y siempre estar pendiente del lavado de manos, del cepillado de dientes y de cambiarse siempre la ropa interior. A esto se le suma mantener una actitud correcta entre compañeros y profesores. Entonces, se han dado casos, sobre todo en secundaria, donde los alumnos se dan bromas pesadas con los maestros y después hay personas que también lo ven mal y comienzan las quejas. Entonces, mantener, diría, la compostura, pues, ante estas cosas porque hay bromas pesadas de chavalos y chavalas que ya se sienten grandes y dicen yo me puedo tratar de esta manera con el maestro porque le tengo esta confianza. Entonces se debe mantener esa actitud correcta. Igual con los compañeros y compañeras, no decir malas palabras en clase, no mantener este vocabulario obsceno, porque no es el objetivo cuando se va a un centro de estudio. Yo invito a los chavalos y las chavalas que nos están escuchando a que puedan escribir también qué cosas de este tipo han logrado aprender. Que puedan escribir también a nuestras redes sociales de qué forma están manteniendo estas actitudes correctas y qué cosas no les gusta también, porque hay cosas que no gustan. Es importante mantener el respeto a los derechos humanos, a la dignidad de cualquier persona del centro educativo y no ofender, por ejemplo, las personas que hacen la limpieza. Si esta persona ya limpió, yo no voy a venir a tirar basura a donde ya está limpio, sino pues buscar siempre los recipientes de basura. Se debe facilitar la limpieza y sobre todo el trabajo a estas personas que están haciendo una gran labor por mantener estos centros limpios. Igual pues siempre mostrar el interés por el estudio, el aprendizaje y participar de las diferentes actividades que se propongan en clase. Nos encontramos en espacios cuando dicen, no, profe, es que mire, yo no me ajunto con esa chavala. Es que mire, profe, mi papá me dijo, mire, que si salgo golpeado más encima me va a dar. Son palabras que tenemos que analizar definitivamente qué es lo que está pasando en los hogares. ¿Por qué los padres y madres de familia dicen este tipo de cosas a los niños y a las niñas? ¿Y por qué es importante, pienso yo, también analizar este tipo de cosas? Yo creo, chavalos y chavalas, ustedes que me escuchan en las redes sociales, que están en las comunidades, que están en los barrios, que pueden hablar ustedes de cómo se pueden resolver los problemas y los conflictos, siempre buscando el bien común del centro educativo sin que nadie salga perjudicado. Desgraciadamente, pues, se han dado videos, se han visto videos donde salen niñas agarrándose de los pelos, también chavalos dándose trompadas.
y vemos cómo se está faltando el respeto a la integridad física y moral. Cómo a veces los maestros no pueden ni siquiera detener este momento porque decía una maestra, mire que eso ocurrió en cuestión de segundos. Y entonces vemos cómo otros niños y niñas se prestan a grabar ese momento. Entonces es necesario que todas las personas de los centros educativos, la misma sociedad a la que pertenece la escuela, el mismo padre y madre de familia pueda asumir un mayor compromiso para parar estas situaciones de violencia. Ustedes también, chavalos y chavalas, como estudiantes, deben mantener ese respeto, porque recordemos la frase que dice, no hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan a vos. Entonces, hasta ahí quiero llegar. Que tengamos cuidado con este tipo de cosas, porque hay otro dicho que dice, hoy por ti, mañana por mí. O sea, no podemos permitir que sigan ocurriendo este tipo de cosas, porque dañan definitivamente la emocionalidad de las otras personas. Igual la de ustedes también, porque se crea un ambiente de inseguridad, un ambiente que no favorece el estudio. Es importante también mantener una buena actitud de limpieza. Hablamos de la violencia que existe en algunas escuelas, pero también es importante mantener una actitud de limpieza en las aulas y en cualquier disposición del centro escolar, teniendo en cuenta las necesidades sanitarias. Hay centros donde sí cuentan con pilas, cuentan con agua potable, con buena infraestructura de los servicios básicos, agua, luz, los inodoros en buen estado, pero hay otros centros donde no cuentan con las mismas condiciones, y hablo tanto de las zonas urbanas como de las rurales. Entonces, es importante que los niños y las niñas puedan también cuidar esos espacios. Por ejemplo, si vas a orinar, pues que no vayas a ensuciar toda la taza o todo el piso, no, tenés que hacerlo de manera que eso quede limpio. Echarle agua después de ir, avisar cuando se encuentra sucio, caminar papel y depositarlo en la papelera. Entonces, son cosas tan básicas que se pueden tomar en cuenta. El hecho de respetar las plantas incluso, porque vemos cómo en diferentes materias se implementa pues el hecho de sembrar plantas, de adoptar un árbol, y esto son notas. Bueno, después que te ganaste la nota, después que hiciste todo ese proceso tan lindo y que muchas veces hasta te tomaste una selfie y lo subiste con orgullo, después te das cuenta que esta planta ya no existe. Entonces hay que tener también coherencia con lo que se hace y con lo que se dice. ¿Ve? Y esto es por el bien también de nuestro medio ambiente, porque es parte de nuestra salud. Si hay más árboles, hay más agua, hay más oxígeno y hay un ambiente más tranquilo. Les recomiendo, chavalos y chavalas, no arrojar objetos por la ventana de clases, mucho menos a los maestros que están al frente. Las tiraderas de papeles exageradas en diferentes momentos, las pelotas que se hacen de papeles, o cuando hay círculos de estudio, pues que hay que utilizar tijera, papel y otras cosas, pues se deja ahí hasta los desechos del sacapuntas. Y otro tema que se está tocando también y que pienso que se debe retomar también en las casas es el uso de los teléfonos móviles en el aula. Al inicio decía pues que tiene que ver con una necesidad, porque se hacen los grupos de diferentes materias, porque las maestras incluso hacen grupos de padres de familia y mandan asignaciones, pero también se debe controlar esto. Chavalos y chavalas, ustedes tienen que asumir una gran responsabilidad, no ser dependientes del teléfono todo el tiempo, porque entonces es una arma de doble filo, diría yo, porque hay momentos en que necesitas el celular para hacer alguna investigación, pero hay casos en que te das cuenta que no sabes nada si no estás con el teléfono, o es el momento de la escuela y hay quienes están interrumpiendo porque están haciendo llamadas, están haciendo TikTok o están metidos en cosas que nada que ver, como los famosos juegos electrónicos que lo que hacen es distraer a los chavalos y las chavalas que a lo mejor sí están poniendo un poquito de atención en escuela. Aparte de eso, pues los famosos robos de celulares, que ya sabemos que ha sido otro gran problema. Y quiero sumarle también pues que queda prohibido fumar y la ingesta de bebidas alcohólicas dentro de los centros educativos, tanto para alumnos como para los maestros. Estas son normas básicas de convivencia en escuela y no nos asustemos cuando alguien nos diga, mire que usted no puede fumar dentro del centro, porque hay chavalitos y chavalitas que tal vez por curiosidad lo andan haciendo
por probar, por asumir retos, y esto es dañino. Y ser respetuoso ante la diversidad de pensamientos también. Cada persona es diferente, entonces respetar, no agredir a ninguna persona y buscar siempre la comunicación como forma de resolver los conflictos. No es que como algo me gustó, algo me dijo, bueno, y voy y le agarro del pelo, no. Esta no es la forma de resolver los conflictos. Los conflictos se resuelven hablando. Y los valores en la vida social son importantes. Por ejemplo, el tema de la seguridad, la justicia, la igualdad, el bien común, la libertad, el respeto e incluso la solidaridad. En el caso que las normas no se cumplan, es necesario también añadir consecuencias negativas en el caso de las personas que no los cumplan. Por ejemplo, en uno de estos casos donde niñas se agarraron, pues lo primero que se hizo fue llevarla a la dirección, buscar el apoyo de la consejería escolar. Y uno de los principales objetivos de poner normas de convivencia en los centros escolares es favorecer el clima de estudio y de aprendizaje entre los más pequeños. Pero como la educación en la escuela no solo consiste en aprender los números o los colores, es importante fomentar un buen ambiente en el aula de clase. Vos le preguntas a un niño o a una niña, ¿qué vas a hacer a la escuela? No te dicen solo voy a estudiar, no, te dicen voy a ser amigo, voy a jugar, voy a platicar con la profe, voy a divertirme. Entonces es como un poco más de apertura de los aprendizajes que llegan cuando hay compañeros y compañeras y sobre todo cuando se mantienen los valores. Y todos, como los maestros, los padres, el equipo de la escuela, los niños y las niñas deben involucrarse en la misión de crear un ambiente afectivo en el aula. ¿Por qué? Porque pasan todo un año de clase. Y esto es lo que es tan solo un año, porque a veces tenés amigos que decís, es que estoy con él desde primer grado. Entonces existe otra relación más cercana. Les recomiendo, niños y niñas, que sintonizan El Reino del Revés para que te alegre y te informes acá en las redes sociales. Promover el respeto entre los compañeros. Sin duda, uno de los valores más importantes que los alumnos pueden aprender en el salón de clases es respetar al resto de sus compañeros y compañeras, aunque sean diferentes. Por ejemplo, hablar del bullying con los chavalos y las chavalas, aunque sean de diferente edad. Es importante que puedan confiar en los maestros y maestras, en otros alumnos, contar si están siendo víctimas, dar su testimonio y buscar otras salidas pacíficas, ¿verdad? Y muchos padres coinciden en que una de las grandes cualidades que debe tener un maestro o maestra es la empatía. Y eso es muy valioso, que el profesor sepa ponerse en los zapatos de sus alumnos para comprender su situación particular y que necesitan cada uno de ellos. Y claro, los alumnos como con más facilidad agarran los temas y van como con más confianza a plantear pues que no le entendía la clase, que vuelva a explicar, que mire, profe, disculpe que llegué tarde, pero le prometo tal cosa. ¿Por qué? Porque esto favorece que el aula sea un lugar inclusivo en el que todos los chavalos y las chavalas tengan ese espacio muy importante. Y una lección que nunca se va a olvidar. Entonces, ustedes también como personas adultas en casa pueden recordar diferentes historias que pasaron en la escuela. Es importante que las personas adultas a cargo de estos chavalos y las chavalas se esfuercen para mantener una buena comunicación, ¿verdad? Que las maestras hablen con los padres de familia, de cómo van el asunto de las clases, porque esto va a ayudar a los niños y a las niñas. Y es una forma de poder atajar los problemas antes de que se vuelvan insostenibles. Es una situación, por ejemplo, cuando hay dificultades en una materia que no le entendieron y hay reforzamiento escolar, entonces de la mano con el maestro y la maestra. Entonces hay que tomar en cuenta también herramientas que existen para que la niñez se sienta con más seguridad al momento de ir a la escuela. Por ejemplo, a esto quiero llegar, el hecho de dar seguridad a los niños y a las niñas. Entonces, recomendarles que no pueden hablar con personas desconocidas, que esperen cuando se les llegue a traer a la escuela, que si hay alguna situación difícil, pues pedirle a la maestra o a la directora que llame a su mamá o a su papá, y no meterles miedo, diría yo, a los chavalos y las chavalas. Aprovechar los nuevos métodos educativos que hay, que los niños y las niñas se involucran en metodologías de aprendizaje y se sienten más motivados y con ganas de aprender. Entonces, buscar siempre las formas más ingeniosas para que los niños y las niñas nunca pierdan
las ganas de aprender. Y yo les diría pues que también desde casa mantengan la comunicación, mantengan la alegría, este amor y siempre el reconocimiento hacia los niños y a las niñas, que no siempre se les esté diciendo es que no sabes, es que vos no estudiás, es que no pones de tu parte, sino pues incentivarles, sí, lo vas haciendo bien, pero podés hacerlo mejor. Otra de las cosas es buscar estas cualidades que tienen los niños y las niñas y nombrarlas, porque los niños y las niñas tienen una capacidad increíble y son como las esponjas, que están siempre absorbiendo lo que hacen las personas adultas y lo vemos reflejado. El cómo es una persona adulta, el cómo es el papá o la mamá, muchas veces se ve reflejado en la actitud y las aptitudes incluso que pueden adoptar los niños y las niñas. Este ha sido el programa del día de hoy, enfocado prácticamente en las normas de convivencia en escuela, el cómo enseñar a los niños y a las niñas reglas básicas de comportamiento en el aula escolar para así garantizar la paz en los centros de estudios. Muchísimas gracias a ustedes por seguirnos siempre a través de las diferentes redes sociales. Recuerden darnos like, compartir, darnos sus opiniones y hacer incluso sugerencias de programa. Pasen buenas tardes y será hasta la próxima en una audición más del Reino del Revés para que te alegres y te informes.